Mamá, vamos a pasar el año nuevo con mi suegra. Ella es más divertida. Esas palabras cayeron como piedras esa noche de diciembre. Al día siguiente, mi hija Pilar recibió un regalo que jamás olvidará, y cuando abrió la caja se desmayó. Me llamo Hilaria Acatlán. Tengo 62 años, y esta es mi historia. Era finales de diciembre. Yo estaba en la cocina preparando tamales de mole, esos que a Pilar le gustaban desde niña. Tenía el teléfono apoyado entre el hombro y la oreja mientras amasaba. Había marcado su número con esa emoción tonta que solo una madre puede sentir al invitar a su hija a cenar. Pilar, hija, ¿cómo estás? Bien, mamá. Ocupada. ¿Qué necesitas? Su voz sonaba apurada. Siempre sonaba apurada. Quería invitarte a ti y a Rodrigo a pasar el año nuevo conmigo. Voy a hacer tus tamales favoritos, pozole, y ese flan de cajeta que tanto te gusta. Podemos, mamá. Ya tenemos planes. Me quedé en silencio. Mis manos dejaron de moverse sobre la masa. Planes. Pero pensé que podríamos estar juntas. Como antes. Hubo una pausa. Escuché voces de fondo, risas. Luego su voz regresó más firme. Mamá, vamos a pasar con mi suegra. Ella es más divertida, ya sabes cómo es. Tiene la casa llena de gente, música, karaoke. No te ofendas, pero tú siempre haces todo tan callado. Callado. Esa palabra se quedó flotando en el aire de mi cocina. Entiendo, dije. Mi voz salió más tranquila de lo que esperaba. Que la pasen bien, hija. Gracias, mamá. Te llamo después de año nuevo. Sale. Sí, claro. Colgó. Me quedé ahí parada con las manos llenas de masa, mirando el teléfono como si fuera un objeto extraño. Afuera, los vecinos colgaban luces de colores. Se oían las 12 campanadas ensayándose. Yo solo escuchaba el zumbido del refrigerador. Esa noche no pude dormir. Me senté en el sofá de la sala con una taza de café entre las manos. Tenía una fotografía vieja sobre la mesita. Pilar de unos 5 años me abrazaba en el jardín de la casa donde vivíamos antes. Ella tenía puesto un vestido blanco con flores bordadas. Yo la sostenía con fuerza, como si nunca fuera a soltarla. Ella es más divertida. Cerré los ojos cuando dejé de ser suficiente para mi propia hija. Los días siguientes pasaron lentos. Compré un arbolito pequeño, lo decoré sola, puse nacimiento, envolví algunos regalos que había comprado para Pilar y Rodrigo, pensando que vendrían. Mi vecina, doña Carmela, una señora de 70 años con voz fuerte y corazón más grande, tocó mi puerta un día antes de año nuevo. Rosaura, te traje buñuelos, están recién hechos. Gracias, Carmela. Pasa. Entró y miró mi sala decorada. Luego me miró a mí. ¿Y Pilar, viene mañana? Sonreí. No tiene otros planes. Carmela frunció el ceño. Otros planes. Es año nuevo, Rosaura. Sí. Bueno, su suegra es más divertida. Dije esas palabras sin amargura, solo con cansancio. Carmela negó con la cabeza, pero no dijo nada más. Me abrazó antes de irse. Si necesitas compañía, mañana. Mi puerta está abierta. Gracias, Carmela. Llegó la nochevieja. Puse la mesa, un solo lugar. Serví pozole. Calenté tamales. Prendí una vela en el centro de la mesa, más por costumbre que por fe. A las 9 de la noche me senté. Comí despacio, muy despacio. Afuera se oían cohetes, música, risas de familias reunidas. Yo masticaba en silencio, mirando la silla vacía frente a mí. Cuando terminé, lavé los platos, guardé la comida, apagué las luces del arbolito, me fui a dormir, pero antes de acostarme pasé por mi cuarto, y vi el sobre blanco sobre el buró, el sobre con los resultados médicos que había recibido la semana pasada. Lo tomé entre mis manos, respiré hondo y entonces supe exactamente qué haría al día siguiente. A veces confiamos demasiado en quien no debemos. ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte. Amanecí el primer día del año con un silencio extraño en el pecho. No era tristeza, era algo más profundo, como cuando sabes que algo terminó. Pero tu cuerpo todavía no lo acepta del todo. Me levanté despacio, preparé café, me senté junto a la ventana de la cocina y miré el jardín. Las bugambilias estaban florecidas, rosas, intensas. Pilar solía treparse a ese árbol cuando era niña, aunque yo le decía que se iba a caer. Nunca me hizo caso. Sonreí sin querer, porque así era mi hija, terca, valiente, llena de vida. Cuando dejó de serlo conmigo. Pilar nació un 23 de abril de 1989. Yo tenía 26 años. Su padre, Germán,
trabajaba en una fábrica de textiles, y yo daba clases de costura en casa. No teníamos mucho, pero teníamos lo suficiente. Recuerdo la primera vez que la sostuve. Era tan pequeña, tan frágil. Me miró con esos ojos oscuros, y supe que mi vida ya no me pertenecía, que todo lo que hiciera desde ese momento sería para ella. Y así fue. Cuando Germán murió en un accidente de tránsito, Pilar tenía apenas 7 años. Fue un domingo de octubre. Un camión perdió el control en la carretera. Germán venía de visitar a su madre en Guadalajara, no llegó a casa. Recuerdo que Pilar me preguntó, ¿papá ya no va a volver? No, mi amor. Papá ya está con Dios. Ella no lloró ese día, solo asintió y luego fue a su cuarto y cerró la puerta. Desde ese momento fuimos solo nosotras dos. Trabajé doble, triple. Di clases de costura por las mañanas, y limpié oficinas por las noches. Pilar estudiaba bien, sacaba buenas calificaciones, era aplicada. Responsable, a veces demasiado seria para su edad. Recuerdo las tardes en que llegaba de la escuela y me encontraba en la máquina de coser rodeada de telas. Ella dejaba su mochila, se sentaba a mi lado y hacía su tarea en silencio. Luego, cuando terminaba, me ayudaba a doblar las telas o a enhebrar agujas. Mamá, ¿cuándo vamos a tener más dinero? Me preguntó un día. Tendría unos 10 años. Pronto, hija, estoy ahorrando. ¿Para qué? Para que tú puedas estudiar en una buena universidad, para que tengas una vida mejor que la mía. Ella me miró con esos ojos tan parecidos a los de su padre. Yo no quiero una vida mejor que la tuya, mamá. Yo quiero quedarme contigo. Le acaricié el cabello. No dije nada porque sabía que algún día ese deseo cambiaría. Y cambió. Pilar entró a la universidad a los 18 años, estudió administración de empresas, consiguió una beca parcial. Yo pagué el resto con lo que había ahorrado durante años. No me importó. Ver su nombre en la lista de aceptados fue uno de los días más felices de mi vida. Pero la universidad la cambió. Conoció a otras chicas con dinero, con coches, con ropa de marca. Pilar empezó a compararse. Empezó a avergonzarse de nuestra casa pequeña, de mi ropa sencilla, de mi acento que delataba que nunca había terminado la preparatoria. Recuerdo una vez que la invité a comer a la universidad. Llevé tacos de canasta que había hecho esa mañana. Estaba tan emocionada de verla. Cuando llegué al campus, Pilar estaba con sus amigas. Me vio de lejos y vi algo en su mirada, algo que me dolió más que cualquier golpe. Vergüenza. Se acercó rápido, me tomó del brazo y me llevó lejos de sus amigas. Mamá, ¿qué haces aquí? Te traje comida, hija. Pensé que ya comí. Gracias. Mejor vete. Tengo clase. Pero mamá, por favor. Me fui. Caminé hasta la parada del autobús con los tacos todavía calientes en la bolsa. Los regalé a un señor que vendía periódicos en la esquina. Esa noche lloré, pero al día siguiente seguí trabajando porque eso es lo que hacen las madres. Seguimos adelante, aunque nos rompan el corazón. Pilar se graduó a los 22 años. Yo estaba en primera fila en la ceremonia. Llevaba mi mejor vestido. Me peiné. Me maquillé. Quería que se sintiera orgullosa de mí. Cuando llamaron su nombre y subió al escenario, aplaudí tan fuerte que me dolieron las manos. Ella recibió su diploma, sonrió para las fotos y luego bajó. Sus amigas la abrazaron, sus profesores la felicitaron. Yo esperé. Cuando finalmente llegó hasta donde yo estaba, le di un abrazo. Estoy tan orgullosa de ti, hija. Gracias, mamá. Su voz sonaba distante, como si ya estuviera pensando en otra cosa. Después de la ceremonia, hubo una fiesta. Pilar me dijo que era solo para egresados, que yo no podía ir, que me entendiera. Tomé un taxi de regreso a casa sola. Esa noche me senté en la sala con aquella fotografía vieja entre las manos. Pilar de 5 años abrazándome en el jardín. Tan feliz, tan mía. ¿Dónde quedó esa niña? 2 años después, Pilar conoció a Rodrigo. Era un hombre de buena familia. Su padre tenía un negocio de importación de maquinaria. Vivían en una casa grande, en una colonia residencial. Rodrigo era educado, bien vestido, seguro de sí mismo. Cuando Pilar me lo presentó, supe que yo no encajaba en ese mundo. Mamá, este es Rodrigo. Rodrigo, ella es mi mamá. Mucho gusto, señora Rosaura. Pilar me ha hablado mucho de usted. Mentira. Pilar apenas me mencionaba, pero sonreí. Estreché su mano, serví café, me comporté como la madre que se supone que debía ser. Rodrigo fue amable, demasiado amable, como cuando alguien te trata bien porque sabe que no volverá a verte. Cuando se fueron, Pilar me abrazó en la puerta. Gracias,
Mamá. Te portaste bien. Te portaste bien. Como si yo fuera una niña que necesitaba aprobación. Cerré la puerta, respiré hondo y seguí adelante. Se casaron un año después. La boda fue en un jardín elegante. Yo ayudé con lo que pude. No mucho. La familia de Rodrigo pagó casi todo. Yo llegué sola. Me senté en una mesa al fondo. Saludé a algunos familiares que no veía desde hacía años. Sonreí en las fotos. Bailé una pieza con Pilar cuando me lo pidió. Pero cuando vi a su suegra, doña Estela, rodeada de gente, riendo a carcajadas, siendo el centro de atención, entendí algo. Yo nunca podría competir con eso. Doña Estela era extrovertida, divertida, siempre tenía una historia que contar, siempre organizaba fiestas, siempre estaba rodeada de familia. Yo era callada, reservada. Prefería una taza de café en silencio que un salón lleno de ruido. Y Pilar eligió el ruido. Los primeros años después de la boda, Pilar me visitaba de vez en cuando, cada 2 meses, luego cada 3, luego solo en mi cumpleaños y en Año Nuevo, hasta que un año ni siquiera vino en Año Nuevo. Me llamó por teléfono. Mamá, discúlpame. Rodrigo y yo vamos a pasar las fiestas con su familia. Están organizando un viaje a la playa. Ya sabes cómo es. Doña Estela. No acepta un no por respuesta. Entiendo, hija. Te prometo que te visito en enero. No vino en enero, ni en febrero ni en marzo. Y así llegamos a este diciembre, a esa llamada, a esas palabras. Mamá, vamos a pasar con mi suegra. Ella es más divertida. Me quedé mirando el teléfono después de que colgó. Luego miré alrededor de mi casa, las paredes que pinté sola, los muebles que compré con mi trabajo, las cortinas que cosí a mano. Esta casa estaba llena de mi esfuerzo, de mi sudor, de mi amor. Pero para Pilar ya no era suficiente. Tomé la fotografía vieja de la mesita, la observé por un largo rato, luego la guardé en un cajón, cerré ese cajón con llave y comencé a planear lo que haría. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. El primer día del año amaneció con un cielo gris. No llovía, pero el aire estaba húmedo y frío. Me levanté temprano. Como siempre. Preparé café, me senté en la cocina. La casa estaba en silencio, un silencio diferente al de otros días. Este silencio tenía peso, tenía forma. Se sentaba en las sillas vacías, se recostaba en el sofá donde nadie se sentaría, caminaba por los pasillos que nadie recorrería. Miré el reloj, las 7 de la mañana. Me pregunté si Pilar ya estaría despierta, si estaría en la casa de doña Estela, rodeada de ruido y risas, si habría pensado en mí. Aunque fuera por un segundo. Tomé mi taza de café, y salí al jardín. Las bugambilias estaban más brillantes que nunca, rosas intensas contra el cielo gris. Me senté en la banca de hierro que Germán había instalado años atrás. La pintura estaba desgastada, tenía óxido en las patas, pero seguía ahí firme como yo. Respiré hondo. El aire olía a tierra mojada y a flores. Escuché a los pájaros. A lo lejos, una campana de iglesia tocó llamando a la misa de Año Nuevo. No fui. Me quedé ahí sentada mirando las bugambilias. Recordando, hace años cuando Pilar era pequeña, solíamos pasar los años nuevos de una forma muy distinta. Ella se despertaba temprano, emocionada, corría a mi cuarto y saltaba en mi cama. Mamá, mamá, ya es Año Nuevo. Yo me hacía la dormida. Ella me sacudía, me hacía cosquillas y yo abría los ojos fingiendo sorpresa. Ya es Año Nuevo. ¿Estás segura? Sí. Vamos a ver qué dejó el año nuevo. Bajábamos juntas. Ella corría hacia el arbolito. Yo la seguía despacio con el café en la mano, disfrutando su emoción más que cualquier regalo. Pilar abría sus regalos con cuidado, guardaba los moños, doblaba el papel. Siempre fue ordenada, incluso de niña. Luego desayunábamos juntas. Chocolate caliente, pan dulce, tamales dulces que yo preparaba la noche anterior. Después íbamos a misa. Pilar llevaba su mejor vestido, yo le trenzaba el cabello. Caminábamos tomadas de la mano hasta la iglesia. Por la tarde cocinábamos juntas. Ella me ayudaba a hacer el relleno de los chiles. Yo le enseñaba a amasar. Se manchaba las manos de masa y se reía. Mamá, parezco fantasma. Pues lávate las manos, fantasmita. Y ella corría al lavabo riendo. Por la noche cenábamos las dos solas, pero no nos sentíamos solas. Nos teníamos la una a la otra, y eso era suficiente. Después de cenar, nos sentábamos en el sofá. Yo le contaba historias de cuando yo era niña. Ella se acurrucaba contra mí y escuchaba con los ojos bien abiertos. Mamá, ¿tú también comías uvas de Año Nuevo? Sí, mi amor,
Pero los mejores deseos no vienen en uvas. No. Los mejores deseos son las personas que amas. Pilar me abrazó fuerte esa noche. Entonces tú eres mi mejor deseo. Le di un beso en la frente. Y tú eres el mío, hija. Cuando dejamos de ser suficientes la una para la otra. No fue de golpe, fue poco a poco, como cuando una tela se desgasta. Primero un hilito, luego otro. Hasta que un día te das cuenta de que ya no queda nada que sostenga. La primera fractura fue pequeña. Pilar tenía 16 años. Era diciembre. Estábamos decorando el arbolito juntas. Como cada año. Yo ponía las esferas viejas, ella las nuevas. Sonó su teléfono. Era una amiga de la escuela. Bueno. Hola, Mariana. ¿En serio una fiesta? Pilar se emocionó, habló por varios minutos, luego colgó y me miró. Mamá, Mariana me invitó a una fiesta el 31 en la noche. ¿Puedo ir el 31, Nochevieja? ¿Y nuestra cena? ¿Podemos cenar temprano? La fiesta empieza a las 10. Pero siempre cenamos juntas. Pilar, es nuestra tradición. Ya sé, mamá, pero es solo una vez. Todas mis amigas van a ir. Por favor. Miré sus ojos. Estaba emocionada. Quería ir. Quería estar con sus amigas. Quería ser parte de ese mundo que yo no conocía. Está bien, ¿ve? En serio. Gracias, mamá. Me abrazó rápido y salió corriendo a su cuarto a buscar qué ponerse. Yo me quedé ahí parada con una esfera roja en la mano, mirando el arbolito a medio decorar. Esa Nochevieja cenamos temprano. A las 7 comimos rápido. Pilar estaba ansiosa. Miraba el reloj cada 2 minutos. A las 9:30 se fue. No llego tarde, mamá. Lo prometo. Cuídate, hija. Cerró la puerta. Me quedé sola, lavé los platos, guardé la comida, me senté en el sofá. Esperé. Pilar llegó a las 3 de la mañana, entró en silencio pensando que yo estaría dormida, pero yo estaba despierta leyendo un libro que no estaba leyendo realmente. Mamá, ¿sigues despierta? Sí. ¿La pasaste bien? Sí. Estuvo increíble. Había música, karaoke, comida. La familia de Mariana es muy divertida. Divertida. Esa palabra otra vez. Me alegro, hija. Ve a dormir. Es tarde. Buenas noches, mamá. Se fue a su cuarto. Yo apagué la luz, subí a mi cuarto, me acosté y entendí que algo había cambiado para siempre. Los años siguientes fueron más de lo mismo. Pilar siempre tenía otros planes. Siempre había una fiesta, una reunión, un compromiso. Mamá, voy a casa de Laura. Mamá, voy al cine con mis amigas. Mamá, voy a un retiro de la escuela. Yo siempre decía que sí, porque las madres aprendemos a soltar, aunque duela. Pero cada vez que Pilar salía por esa puerta, sentía que se llevaba un pedacito de mí y cuando regresaba, ese pedacito nunca volvía. Después vino la universidad, el distanciamiento, la vergüenza, las visitas cada vez más espaciadas, y luego Rodrigo y luego doña Estela y luego este año nuevo en el que mi hija me dijo que su suegra era más divertida. Me levanté de la banca del jardín, entré a la casa, fui a mi cuarto, abrí el cajón del buró, ahí estaba el sobre blanco, sellado con mi nombre escrito en tinta negra, señora Hilaria Acatlán. Dentro estaban los resultados del laboratorio, los resultados que había recogido una semana antes, los resultados que confirmaban lo que los médicos sospechaban. Tomé el sobre, lo sostuve entre mis manos. Había planeado contarle a Pilar esa noche de Año Nuevo después de cenar con calma, tomadas de la mano, iba a decirle, hija, necesito hablar contigo. Los médicos encontraron algo. Voy a necesitar tu apoyo. Pero Pilar no vino porque tenía planes más importantes, porque su suegra era más divertida. Me senté en la cama, respiré hondo y entonces tomé una decisión. Saqué una caja de cartón del closet, una caja pequeña de esas que vienen con zapatos, la forré con papel blanco. Até un moño sencillo en la tapa. Metí el sobre con los resultados dentro. Luego tomé una hoja de papel y comencé a escribir. Querida Pilar, descubrí esto la semana pasada. Iba a contártelo en la cena de Año Nuevo, pero tú tenías un compromiso más importante. No te preocupes. Ya encontré quién me va a apoyar, quién va a acompañarme a las citas médicas, quién va a estar conmigo cuando las cosas se pongan difíciles. Resulta que la familia no solo se nace, también se elige. Gracias por enseñarme eso. Con cariño, mamá. Doblé la carta, la metí en un sobre blanco, escribí en el frente agradecimiento. Lo puse dentro de la caja junto con los resultados. Médicos. Cerré la caja,
La envolví con cuidado y llamé a un servicio de paquetería. Buenas tardes. Necesito enviar un paquete urgente. Entrega para mañana. Por supuesto, señora. Dirección. Le di la dirección de Pilar. Remitente, y Acatlán. Perfecto. Pasamos por el paquete en 2 horas. Colgué. Me senté en el sofá de la sala, miré la caja envuelta sobre la mesa, y por primera vez en muchos años sentí algo parecido a la paz. No era felicidad, no era alivio. Era claridad. La claridad que viene cuando finalmente dejas de esperar algo que nunca va a llegar. 2 horas después tocaron el timbre. Era el repartidor. Señora Hilaria Acatlán. Sí. Paquete para envío urgente. Le entregué la caja. Entrega garantizada mañana antes del mediodía. Perfecto. Gracias. Se fue. Cerré la puerta, respiré hondo y esperé. Aún me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú qué habrías hecho en mi lugar? Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en semanas. No sé por qué. Tal vez porque finalmente había hecho algo. Había tomado una decisión. Había dejado de esperar. Cuando desperté el 2 de enero, el sol entraba por la ventana de mi cuarto. Me quedé acostada unos minutos mirando el techo, pensando en la caja, en Pilar, en lo que vendría. No sentía arrepentimiento, sentía algo parecido a la libertad. Me levanté, preparé café, me senté en la cocina con mi taza humeante entre las manos. El teléfono estaba sobre la mesa. Lo miré. Sabía que en unas horas sonaría, pero hasta entonces tenía paz. Mientras bebía mi café, mi mente viajó a una semana atrás. Al día en que todo comenzó, al día en que recibí la llamada del laboratorio. Fue un lunes por la mañana, 18 de diciembre. Yo estaba regando las plantas del jardín cuando sonó el teléfono. Señora Hilaria Acatlán. Sí, soy yo. Habla del laboratorio clínico San Rafael. Llamamos para informarle que sus resultados ya están listos. ¿Puede pasar a recogerlos? Ya pensé que tardarían más tiempo. Algunos análisis requieren tiempo adicional, pero los básicos ya están disponibles. ¿Cuándo puede venir? Hoy mismo. ¿A qué hora cierran? A las 6 de la tarde. Voy en la tarde. Gracias. Colgué. Me quedé parada en el jardín con la manguera todavía en la mano, el agua corriendo sobre las bugambilias. Sentí un nudo en el estómago. Cerré la llave, enrollé la manguera, entré a la casa. Había ido al médico 2 semanas antes porque no me sentía bien. Nada grave, o eso pensaba. Cansancio constante, pérdida de apetito, un dolor sordo en el costado derecho que no se iba con nada. Al principio lo ignoré. Pensé que era la edad, el estrés, la soledad. Uno aprende a vivir con molestias cuando envejece. Pero mi vecina, doña Carmela, insistió. Rosaura, tienes que ir al doctor. No es normal que estés tan cansada todo el tiempo. Son los años, Carmela. Ya no tengo 20. Ni yo tampoco y no ando arrastrándome como tú. Ve al médico. Hazlo por mí. Finalmente fui. El doctor Hernández era un hombre de unos 50 años, serio, pero amable. Me revisó, me hizo preguntas, me escuchó con atención. Señora Rosaura, voy a pedirle unos estudios. Análisis de sangre completos, ultrasonido abdominal, rayos X de tórax. Es grave, doctor, no lo sé todavía, pero es mejor descartar. ¿Tiene familia que pueda acompañarla? Pensé en Pilar. Sí, tengo una hija. Bien, traiga a alguien cuando venga por los resultados. ¿De acuerdo? Asentí, pero sabía que vendría sola. Esa tarde del 18 de diciembre llegué al laboratorio a las 5. Había poca gente. Me senté en la sala de espera. Las paredes eran blancas. Había un cartel con información sobre diabetes, otro sobre hipertensión. Esperé 20 minutos. Finalmente, una enfermera salió con un sobre Manila. Señora Casares, sí, aquí están sus resultados. El doctor que lo solicitó ya tiene copia. Puede agendar cita con él para revisarlos. Gracias. Tomé el sobre. Pesaba poco, pero se sentía como una roca. Salí del laboratorio, caminé hasta la parada del autobús. Me senté en la banca, abrí el sobre. Había muchos papeles, números, términos médicos que no entendía, pero había una hoja con un recuadro marcado en rojo. Hallazgos anormales. Requiere atención médica inmediata. Leí las palabras varias veces, mis manos temblaban. No entendía todo lo que decía, pero entendía lo suficiente. Algo estaba mal, algo serio. Llegué a casa cuando ya estaba oscureciendo. Entré, cerré la puerta con llave,
Me quedé parada en la sala sosteniendo el sobre. Respiré hondo. Luego marqué el número del consultorio del doctor Hernández. Consultorio del doctor Hernández. Buenas tardes. Buenas tardes. Habla Hilaria Acatlán. Acabo de recoger mis resultados del laboratorio. Necesito una cita urgente con el doctor. Déjeme revisar. ¿Puede venir mañana a las 10 de la mañana? Sí. Ahí estaré. Perfecto. La esperamos. Colgué. Me senté en el sofá. Miré el sobre la mesa de centro. Pensé en llamar a Pilar. Tomé el teléfono, marqué su número, esperé, sonó 3 veces, luego su voz. Bueno. Hola, hija. ¿Cómo estás? Bien, mamá. Ocupada. ¿Qué pasó? Nada, solo quería escucharte. Mamá, estoy en una reunión. ¿Es urgente? No, no es urgente. Bueno. Te llamo luego. Sale. Sí, claro. Colgó. Dejé el teléfono sobre la mesa, miré el sobre y decidí no decirle nada. Todavía no. Primero necesitaba saber qué tan grave era. Al día siguiente, 19 de diciembre, llegué al consultorio del doctor Hernández a las 10 en punto. La recepcionista me hizo pasar después de unos minutos. El doctor estaba sentado detrás de su escritorio. Tenía mis resultados frente a él. Señora Rosaura, tome asiento. Me senté. Vino sola. Sí. Frunció el ceño. Le pedí que trajera a alguien. No pude. No era verdad. Simplemente no quise. El doctor suspiró. Está bien, vamos a revisar los resultados. Abrió la carpeta, sacó las hojas, me mostró números, gráficas, imágenes del ultrasonido, habló por varios minutos, usó palabras que no entendí, pero al final dijo algo que sí entendí. Necesitamos hacer más estudios, una biopsia, posiblemente una resonancia magnética. Los resultados iniciales muestran irregularidades que necesitamos investigar a fondo. Irregularidades, posibles tumores en el hígado. No sabemos si son benignos o malignos. Por eso necesitamos la biopsia. La palabra cayó como un martillo. Tumores. Cáncer. Pregunté. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. No lo sabemos todavía. Podría ser o podría ser algo benigno. Necesitamos los estudios adicionales para confirmarlo. Y si es cáncer, depende del tipo, del estadio, de muchos factores. Pero, señora Rosaura, no nos adelantemos. Primero hagamos los estudios. ¿De acuerdo? Asentí. ¿Cuándo puedo hacerme la biopsia? Voy a referirla con un especialista. El doctor Morales es oncólogo. Él coordinará los estudios. Le voy a dar su número. Escribió en un papel. Me lo entregó. Llámelo hoy mismo. Dígale que yo la referí. Es urgente. Está bien. Y señora Rosaura, de verdad consiga a alguien que la acompañe a las citas. Va a necesitar apoyo. Tomé el papel. Me levanté. Gracias, doctor. Salí del consultorio. Caminé por la calle sin rumbo fijo durante una hora. Luego me senté en una banca de un parque, saqué mi teléfono, volví a pensar en llamar a Pilar, pero no lo hice porque sabía que si la llamaba y le contaba, ella vendría obligada por compromiso, no por amor. Y yo no quería eso. No quería ser una carga. No quería que me visitara por lástima. Llamé al doctor Morales esa misma tarde. Me dieron cita para el 24 de diciembre, 5 días después. Esos 5 días fueron extraños. Seguí con mi vida normal. Preparé comida, limpié la casa, regué las plantas, saludé a los vecinos, pero había un peso en mi pecho que no se iba. Por las noches me sentaba en la sala y miraba fotografías viejas. Pilar de bebé, Pilar de niña, Pilar el día de su primera comunión, Pilar el día de su graduación. ¿En qué momento dejó de necesitarme? ¿En qué momento me convertí en un estorbo? El 24 de diciembre llegué al consultorio del doctor Morales. Era un edificio moderno, limpio, con olor a antiséptico. La recepcionista me atendió con amabilidad. Señora Casares, sí, el doctor la va a recibir en unos minutos. Tome asiento. Me senté en la sala de espera. Había otras personas, algunas con familiares, otras solas, como yo. Una señora mayor estaba sentada con su hija. La hija le sostenía la mano, le hablaba en voz baja. La señora asentía. Miré hacia otro lado. Finalmente me llamaron. El doctor Morales era un hombre joven, tal vez 40 años, delgado, de lentes, serio, pero no frío. Señora Casares, mucho gusto. Soy el doctor Morales. El doctor Hernández me envió sus resultados. Mucho gusto. Siéntese. Vamos a hablar con calma. Me senté. Revisó mis resultados. Hizo preguntas. Muchas preguntas. ¿Desde cuándo tenía los síntomas? ¿Había bajado de peso, dolor, náuseas, antecedentes familiares de cáncer? Respondí todo con paciencia. Al final dijo,
Voy a programar una biopsia hepática para la primera semana de enero. También vamos a hacer una tomografía computarizada. Necesitamos saber exactamente qué está pasando. Y si es cáncer. Si es cáncer, vamos a determinar el tipo y el estadio, y de ahí diseñamos un plan de tratamiento. Pero, señora Rosaura, no se adelante. Hay muchas posibilidades, no todas son malas. No le creí porque algo dentro de mí ya sabía la verdad. Debo prepararme para lo peor. Me miró directamente a los ojos. Debe prepararse para luchar. Eso es lo que debe hacer. Asentí. ¿Tiene familia que pueda apoyarla? Otra vez esa pregunta. Tengo una hija. Bien. Va a necesitarla. Los tratamientos pueden ser difíciles. Es importante tener apoyo emocional. Entiendo. Salí del consultorio con una bolsa llena de papeles, órdenes médicas, instrucciones para la biopsia, folletos informativos. Tomé el autobús de regreso a casa. Cuando llegué, dejé todo sobre la mesa del comedor. Me preparé una taza de té. Me senté en la cocina, y pensé en Pilar. Ese día era 24 de diciembre, víspera de Año Nuevo. Se acercaba. Días antes de que Pilar me dijera que prefería pasar el Año Nuevo con su suegra. Tomé mi teléfono, marqué su número, iba a decirle todo, iba a pedirle que viniera, que pasáramos el Año Nuevo juntas, que habláramos. Sonó una vez, 2 veces, 3 veces. Bueno, hija, ¿cómo estás? Bien, mamá, ocupada como siempre. ¿Qué pasó? Quería invitarte a ti y a Rodrigo a pasar el Año Nuevo conmigo. Voy a hacer tus tamales favoritos. Y ahí fue cuando me lo dijo, cuando me dijo que tenía otros planes, que su suegra era más divertida. Colgué el teléfono, me quedé sentada en la cocina, miré los papeles del doctor sobre la mesa, y entendí algo con absoluta claridad. Mi hija no iba a estar ahí para mí. No porque fuera mala persona, sino porque simplemente ya no le importaba. Había construido su vida lejos de mí, y yo ya no tenía lugar en ella. Lloré esa noche. Lloré todo lo que no había llorado en años. Lloré por la niña que Pilar fue, por la relación que tuvimos, por todo lo que perdí. Y cuando terminé de llorar, me sequé las lágrimas, me levanté y tomé una decisión. Si Pilar no quería estar en mi vida, entonces no estaría en mi enfermedad. No le daría la oportunidad de venir por obligación, por lástima, por culpa. No, yo encontraría mi propio camino y ella tendría que vivir con su decisión. Al día siguiente, 25 de diciembre, llamé a doña Carmela. Tocó mi puerta a media mañana. ¿Qué pasó, Rosaura? Sonaba seria por teléfono. Pasa, Carmela. Necesito hablar contigo. Preparé café, nos sentamos en la sala, le conté todo, los síntomas, los estudios, los resultados, la posibilidad de cáncer, las próximas citas. Carmela me escuchó en silencio. Cuando terminé, sus ojos estaban húmedos. Y Pilar ya sabe. No. Y no voy a decirle que. Rosaura es tu hija. Tiene que saberlo. No. Carmela. Ella ya tomó su decisión. Prefiere a su suegra. No voy a obligarla a estar conmigo. Pero no, mi decisión está tomada, pero necesito pedirte un favor, lo que sea. ¿Podrías acompañarme a mis citas médicas, a la biopsia, a los tratamientos, si es que llega el momento? Carmela extendió su mano, y tomó la mía. Por supuesto que sí, Rosaura. Cuenta conmigo para todo. Gracias. Nos abrazamos. Y en ese momento supe que tenía razón. La familia no solo se nace, también se elige. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. El 2 de enero, por la tarde, después de que el repartidor se llevó la caja, me quedé sentada en el sofá mirando la puerta cerrada. Sabía que el paquete llegaría a casa de Pilar al día siguiente antes del mediodía. Sabía que ella lo abriría. Sabía que su mundo cambiaría en ese momento. Pero yo ya no podía hacer nada al respecto. La decisión estaba tomada. Me levanté, preparé té. Me senté junto a la ventana de la cocina. El jardín estaba tranquilo. Las bugambilias se mecían con la brisa. El cielo comenzaba a oscurecer. Pensé en todo lo que había vivido esa semana, en las consultas médicas, en los resultados, en las palabras del doctor Morales. Debe prepararse para luchar. Pero, ¿cómo se prepara uno para luchar cuando está sola? Esa noche no pude dormir mucho. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba a Pilar recibiendo la caja. Imaginaba su rostro cuando leyera la carta, cuando viera los resultados médicos. ¿Se asustaría, lloraría, se enojaría? ¿O simplemente se encogería de hombros, y seguiría con su vida? No lo sabía y esa incertidumbre me mantenía despierta. Finalmente, cerca de las 3 de la mañana, me levanté, fui a la cocina, preparé manzanilla,
Me senté en la mesa con la taza humeante entre las manos. La casa estaba en absoluto silencio. Ese tipo de silencio que solo existe en la madrugada, cuando el mundo duerme y tú estás sola con tus pensamientos. Miré alrededor de mi cocina, las paredes que había pintado de amarillo claro hacía años, los azulejos que Germán instaló antes de morir, el reloj de pared que me regaló mi madre cuando me casé. Todo en esta casa tenía una historia, un recuerdo, pero ninguna de esas historias incluía a Pilar en los últimos años. Ella había crecido aquí, había aprendido a caminar en esta sala, había hecho su tarea en esta mesa, había celebrado cumpleaños en este jardín. Pero en algún momento esta casa dejó de ser su hogar. Se convirtió solo en la casa de su madre. Recordé la última vez que Pilar vino a visitarme. Fue en septiembre, 3 meses atrás. Había llamado esa mañana. Mamá, voy a pasar por tu casa. Necesito que me des unas cajas que dejé guardadas en el cuarto de arriba. ¿Qué cajas? ¿De cuándo me mudé? Ropa vieja, libros, cosas que ya no uso. Las voy a donar. Está bien. ¿A qué hora vienes? Como a las 2. ¿Quieres que prepare comida? ¿Puedo hacer? No, mamá, solo voy por las cajas. Tengo prisa. Entiendo. Colgó. Ni siquiera vendría a verme. Solo vendría por sus cosas. Pero igual me arreglé. Me peiné, me puse mi mejor blusa. Preparé agua de Jamaica fresca porque una parte de mí todavía tenía esperanza. Pilar llegó a las 2:30, tocó el claxon en lugar de bajar del coche. Salí a la puerta. No vas a bajar, hija. Estoy apurada, mamá, ¿puedes traer las cajas? Son 3 cajas, están pesadas. Finalmente apagó el coche y bajó. Está bien, vamos, entramos juntas. Ella caminó directo hacia las escaleras. ¿Quieres agua? Hice Jamaica fresca. No, gracias. ¿Dónde están las cajas? En el cuarto de arriba. A la derecha. Subió las escaleras. Yo me quedé abajo esperando. Escuché sus pasos en el piso de arriba, el ruido de cajas moviéndose, el armario abriéndose. Después de unos minutos bajó con la primera caja. Voy a llevarlas al coche. Son 3, ¿verdad? Sí. Ok. Salió, puso la caja en la cajuela, regresó por la segunda. Yo seguía parada en la sala sintiéndome tonta, como una visita en mi propia casa. Cuando bajó con la tercera caja, la detuve. Pilar, ¿tienes un momento? Quiero platicar contigo ahora. Mamá, de verdad tengo prisa. Rodrigo me está esperando. Vamos a ir a solo un momento, por favor. Suspiró. Está bien, pero rápido. Dejó la caja en el suelo, se sentó en el borde del sofá con la postura de alguien que está listo para irse en cualquier momento. Yo me senté frente a ella. ¿Cómo has estado, hija? Bien. Ocupada con el trabajo, ya sabes. Y Rodrigo también. Bien, acabamos de regresar de un viaje a Cancún con su familia. Fue increíble. Qué bueno. Silencio. ¿Y tú, mamá, cómo estás? Bien, aquí, tranquila. Qué bueno. Más silencio. Quise decirle tantas cosas en ese momento. Quise decirle que la extrañaba, que me sentía sola, que deseaba que pasáramos más tiempo juntas, pero las palabras se quedaron atoradas en mi garganta, porque sabía que si las decía ella se sentiría culpable. Y no quería eso. No quería que me visitara por culpa. Bueno, mamá, si no hay nada más, yo ya me voy. Sí, está bien. Gracias por venir. Se paró, tomó la última caja. Nos vemos pronto. ¿Sale? Sí, claro. Salió. Escuché el motor del coche, el sonido alejándose por la calle. Cerré la puerta. Caminé hacia la cocina. Vi la jarra de agua de Jamaica sobre la mesa llena, intacta. Me serví un vaso, me lo bebí lentamente y entendí que mi hija ya no necesitaba nada de mí. Ni mi comida, ni mi compañía, ni mis palabras, solo necesitaba sus cajas. Los meses siguientes pasaron igual, llamadas breves, conversaciones superficiales, promesas de visitas que nunca llegaban. En octubre, Pilar me llamó para avisarme que no podría venir a mi cumpleaños. Lo siento mucho, mamá, pero Rodrigo y yo tenemos un compromiso. Ese fin de semana es el aniversario de bodas de sus padres. Ya sabes cómo es, doña Estela. Si no vamos, se ofende. No te preocupes, hija. Entiendo. Te prometo que te llevo tu regalo la próxima semana. Nunca llegó el regalo. Ni esa semana, ni la siguiente, ni la siguiente. En noviembre intenté invitarla a comer un domingo. Mamá, los domingos son nuestro día familiar con los suegros. Vamos a su casa a comer. Es una tradición. Entiendo. Y entre semana estoy súper ocupada con el trabajo. Mejor te marco cuando tenga tiempo libre. ¿Sal?
Sí, está bien. No marcó. Y así llegamos a diciembre, a esa llamada, a esa invitación de año nuevo, a esas palabras que me rompieron lo que quedaba de mi corazón. Mi suegra es más divertida. El 3 de enero amaneció nublado. Me levanté temprano. No por costumbre, sino porque no podía seguir en la cama. Preparé café, me senté en la cocina. El reloj marcaba las 8 de la mañana. El paquete debía llegar a casa de Pilar entre las 10 y las 12. 2 horas, máximo 4. Me temblaban las manos. Tomé mi taza de café, bebí despacio. El teléfono estaba sobre la mesa. Lo miraba cada pocos minutos. Nada. A las 9 de la mañana tocaron la puerta. Era doña Carmela. Buenos días, Rosaura. Te traje pan dulce recién hecho. Gracias, Carmela. Pasa. Entró. Me miró con atención. No dormiste bien, ¿verdad? No mucho. ¿Ya enviaste el paquete? Ayer. Debe llegar hoy. Carmela suspiró. Se sentó a mi lado. ¿Estás segura de esto, Rosaura? Sí. Pilar es tu hija. Tal vez si hubieras hablado con ella primero. No, Carmela. Ya intenté hablar con ella muchas veces. Siempre está ocupada. Siempre tiene algo más importante. Pero esto es diferente. Esto es tu salud. Exactamente. Es mi salud, no la de ella. Yo decido cómo manejarlo. Carmela me tomó la mano. Está bien, respeto tu decisión, pero sabes que no estás sola, ¿verdad? Yo estoy aquí. Y también está tu comadre Lupita, y las señoras del grupo de oración. Todas te queremos. Sonreí. Lo sé y les agradezco. ¿Ya programaste la biopsia? Sí, es el 10 de enero. ¿Podrías acompañarme? Por supuesto, a la hora que sea. Gracias, Carmela. Nos quedamos sentadas en silencio, tomando café y comiendo pan dulce. El reloj avanzaba. Las 9:30, 10, las 10:30. El teléfono no sonó. A las 11 de la mañana, Carmela se fue. Tengo que ir al mercado. ¿Estarás bien? Sí, no te preocupes. Si necesitas algo, lo que sea, me llamas. Sí, gracias. Se fue. Me quedé sola otra vez. Las 11:15, las 11:30, mediodía. El paquete ya debía haber llegado. Pilar ya debía haberlo abierto. Ya debía haber visto los resultados. Ya debía haber leído la carta. El teléfono seguía en silencio. Me obligué a hacer cosas. Lavé los platos, barrí el patio, regué las plantas, pero cada 5 minutos miraba el teléfono. Nada. La 1 de la tarde, las 2, las 3, nada. A las 4 de la tarde, finalmente sonó el teléfono. El corazón me dio un vuelco. Lo tomé con manos temblorosas. Miré la pantalla. No era Pilar, era un número desconocido. Contesté. Bueno, señora Hilaria Acatlán, sí, habla del consultorio del doctor Morales. Llamamos para confirmar su cita para la biopsia el 10 de enero a las 8 de la mañana. Sí, ahí estaré. Perfecto. Le enviaremos las indicaciones por mensaje. Es importante que siga el ayuno desde la noche anterior. ¿Entendido? Gracias. Colgué. Dejé el teléfono sobre la mesa. Respiré hondo. Pilar no había llamado. Las horas siguientes pasaron lentamente. Preparé cena, comí sola, lavé los platos. El teléfono seguía en silencio. A las 8 de la noche me senté en la sala con una taza de té. Miré el reloj. Habían pasado casi 10 horas desde que el paquete debió llegar. 10 horas y nada. Tomé el teléfono, abrí el chat de WhatsApp con Pilar. El último mensaje era del 28 de diciembre, cuando le pregunté si vendría a Año Nuevo. Ella, mamá, vamos a pasar con mi suegra. Ella es más divertida. No te ofendas. Feliz Año Nuevo. Yo entiendo que la pasen bien. Después de eso, nada. Escribí un mensaje. Pilar, ¿recibiste un paquete hoy? Lo borré. Escribí otro. Hija, necesito hablar contigo. Lo borré también. Finalmente dejé el teléfono. Si Pilar no quería llamar, no la obligaría. A las 10 de la noche me fui a dormir. Me acosté mirando el techo. Pensé en Pilar. Pensé en la caja. Pensé en los resultados médicos. Pensé en la carta. Gracias por enseñarme que la familia se elige. Y me pregunté si había hecho lo correcto, si enviando esa caja había liberado a Pilar de una responsabilidad que no quería o si simplemente había abierto una herida que nunca sanaría. No lo sabía. Cerré los ojos y esperé que el sueño llegara, pero no llegó, porque en algún lugar de esta ciudad mi hija tenía en sus manos la verdad, y yo estaba aquí sola esperando. A veces confiamos demasiado en quien no debemos. ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte. El 4 de enero desperté con el cuerpo adolorido,
como si hubiera cargado peso toda la noche. Miré el teléfono antes de levantarme. Nada, ninguna llamada perdida, ningún mensaje. Pilar seguía en silencio. Me quedé acostada unos minutos más, mirando el techo, escuchando el silencio de la casa. Afuera, los pájaros cantaban, el sol entraba tibio por la ventana. Era un día normal para el resto del mundo, pero para mí cada minuto que pasaba sin noticias de Pilar era una. El 4 de enero desperté con el cuerpo adolorido, como si hubiera cargado peso toda la noche. Miré el teléfono antes de levantarme. Nada, ninguna llamada perdida, ningún mensaje. Pilar seguía en silencio. Me quedé acostada unos minutos más, mirando el techo, escuchando el silencio de la casa. Afuera, los pájaros cantaban, el sol entraba tibio por la ventana. Era un día normal para el resto del mundo, pero para mí cada minuto que pasaba sin noticias de Pilar era una confirmación de todo lo que temía. Me levanté despacio. Preparé café. Me senté en la cocina con la taza entre las manos. El vapor subía dibujando formas que desaparecían en el aire, igual que mis esperanzas. A las 9 de la mañana, finalmente sonó el teléfono. El corazón se me detuvo. Miré la pantalla. Pilar. Respiré hondo. Contesté. ¿Bueno? Silencio. Luego un sollozo. Mamá. Su voz sonaba quebrada, irreconocible. Como cuando era niña y se caía de la bicicleta. Pilar, ¿qué pasó? Mamá, recibí el paquete. Lo abrí ayer en la noche cuando llegamos del viaje. Leí la carta y vi los resultados y... Mamá, me desmayé. Rodrigo tuvo que llamar al médico. No dije nada. Solo escuché. Mamá, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué me enteré así? Intenté decirte, Pilar. Iba a decírtelo en la cena de Año Nuevo. Pero tú tenías otros planes. Tu suegra es más divertida, ¿recuerdas? Silencio. Un silencio largo, pesado. Mamá, yo no sabía. No, Pilar. No sabías porque no quisiste saber. Porque cada vez que intenté hablar contigo, estabas ocupada. Cada vez que intenté verte, tenías compromisos más importantes. Cada vez que te necesité, no estuviste. Mamá, por favor. No te estoy reclamando, hija. Solo te estoy diciendo la verdad, una verdad que ambas conocemos pero que nadie quería nombrar. Escuché sus sollozos a través del teléfono. Parte de mí quería consolarla, decirle que todo estaba bien, que no se preocupara. Pero otra parte, una parte que había guardado silencio durante años, finalmente tenía voz. La carta decía que encontraste a alguien que te va a apoyar, dijo Pilar con voz temblorosa. ¿Quién es? ¿Quién te va a acompañar a las citas? Doña Carmela. Mi vecina. ¿Tu vecina? Mamá, yo soy tu hija. Yo debería. Tú deberías muchas cosas, Pilar, pero no las haces. Y yo ya no tengo tiempo para esperar. ¿Qué quieres decir con que no tienes tiempo? Quiero decir exactamente eso. Los doctores todavía no saben qué tan grave es. La biopsia es el 10 de enero. Pero sea lo que sea, necesito gente a mi lado que quiera estar ahí. No gente que venga por obligación o por culpa. Mamá, yo quiero estar ahí. ¿De verdad, Pilar? ¿O solo lo dices porque ahora tienes miedo? No respondió. Mira, hija. Yo te quiero. Te he querido desde el momento en que naciste. Todo lo que hice en mi vida fue por ti. Trabajé doble turno para que pudieras estudiar. Me quedé viuda a los 33 años, y nunca volví a buscar pareja porque quería dedicarme completamente a ti. Te di todo lo que tenía, y cuando dejé de tener cosas que darte, dejaste de venir. Mamá, eso no es cierto. Sí es cierto. Y está bien. Los hijos crecen, se van, construyen sus propias vidas. Eso es normal. Lo que no es normal es que tu hija prefiera pasar cada festividad con su suegra mientras tú te sientas sola en tu cocina con una sola silla en la mesa. Yo no sabía que te sentías así. ¿Por qué nunca preguntaste? Otro silencio. Mamá, voy para allá. No. ¿Cómo que no? No vengas hoy, Pilar. No quiero verte cuando todavía estás asustada. No quiero que vengas corriendo porque te sientes culpable. Si quieres verme, ven cuando hayas pensado las cosas. Cuando sepas si de verdad quieres estar en mi vida o si solo quieres limpiar tu conciencia. Mamá. Te quiero,
Hija. Siempre te voy a querer. Pero ya no voy a rogar por tu atención. Ya no voy a esperar junto al teléfono. Ya no voy a preparar comida para dos cuando sé que comeré sola. Mamá, por favor, déjame ir. Piensa en lo que te dije. Y cuando estés lista, si es que algún día estás lista, sabes dónde encontrarme. Colgué. Me quedé sentada en la cocina, mirando el teléfono. Las manos me temblaban. El corazón me latía rápido. Pero por primera vez en muchos años, sentí que había dicho exactamente lo que necesitaba decir. Los días siguientes fueron extraños. Pilar no volvió a llamar. Yo tampoco la llamé. Carmela venía a visitarme todos los días, me traía comida, platicábamos de todo menos de Pilar. El 10 de enero llegó. Carmela pasó por mí a las 7 de la mañana. ¿Lista, Rosaura? Lista. Fuimos al hospital. Me hicieron la biopsia. Fue incómodo pero soportable. Carmela estuvo conmigo todo el tiempo, sosteniéndome la mano, haciéndome reír con sus comentarios. Cuando salgas de esto, te voy a llevar a bailar danzón, me dijo. Carmela, yo no sé bailar danzón. Pues aprendes. Nunca es tarde. Me reí. Por primera vez en semanas, me reí de verdad. Después de la biopsia, me mandaron a casa con indicaciones de reposo. Carmela me preparó caldo de pollo, me arropó en el sofá, puso la televisión en un programa de concursos. Descansa, Rosaura. Yo me quedo aquí. Gracias, Carmela. De verdad, gracias. Para eso estamos las amigas. Me quedé dormida en el sofá. Cuando desperté, ya estaba oscureciendo. Carmela estaba en la cocina lavando trastes. ¿Ya despertaste? ¿Cómo te sientes? Mejor. Un poco adolorida, pero mejor. Qué bueno. Oye, mientras dormías tocaron la puerta. ¿Quién era? Carmela dudó. Era Pilar. Me incorporé. ¿Pilar estuvo aquí? Sí, vino con Rodrigo. Preguntaron por ti. Les dije que estabas descansando después de la biopsia. ¿Y qué dijeron? Pilar se puso a llorar. Rodrigo la abrazó. Me preguntaron si podían esperar. Les dije que era mejor que volvieran mañana, que necesitabas descansar. ¿Y se fueron? Sí. Pero Pilar dejó algo. Carmela fue a la mesa del comedor, y trajo una caja. Una caja pequeña, envuelta en papel plateado con un moño azul. Dijo que era para ti. Que lo abrieras cuando despertaras. Tomé la caja. La sostuve entre mis manos. Era ligera. Carmela se sentó a mi lado. ¿Quieres que te deje sola? No. Quédate. Abrí la caja despacio. Dentro había un sobre blanco, y algo envuelto en papel de seda. Abrí el sobre primero. Era una carta escrita a mano, con la letra de Pilar. Querida mamá. No sé por dónde empezar. He escrito esta carta 20 veces, y cada vez la rompo porque ninguna palabra parece suficiente. Tienes razón. En todo. Tienes razón. Me alejé de ti sin darme cuenta. O tal vez sí me di cuenta, pero preferí ignorarlo porque era más fácil. Era más fácil ir con mi suegra porque allá nadie me recordaba de dónde vengo. Era más fácil estar con la familia de Rodrigo porque con ellos no cargo culpa. Contigo siempre me sentía culpable, mamá. Culpable por no visitarte más, por no llamarte más, por no ser la hija que merecías. Pero en lugar de enfrentar esa culpa, en lugar de cambiar, simplemente me alejé más. Pensé que si no te veía, no me sentiría mal. Qué estúpida fui. Cuando abrí la caja y vi los resultados médicos, se me cayó el mundo. Literalmente me desmayé. Rodrigo tuvo que cargarme hasta el sofá. Pasé toda la noche llorando, pensando en todas las veces que te rechacé, todas las veces que preferí estar en otro lugar, todas las veces que te hice sentir que no eras suficiente. Mamá, tú siempre fuiste suficiente. Más que suficiente. Fuiste todo. Recuerdo cuando papá murió. Yo tenía 7 años. Tú me sentaste en tu regazo, y me dijiste que todo iba a estar bien. Y te creí. No porque las cosas fueran a ser fáciles, sino porque tú estabas ahí. Y mientras tú estuvieras, yo sabía que nada malo podía pasarme. Cuando dejé de creer eso. Cuando empecé a darte la espalda. No tengo excusas, mamá. Solo tengo arrepentimiento. Y sé que el arrepentimiento no arregla nada, pero es lo único que tengo ahora. Me dijiste que no viniera cuando estuviera asustada, que viniera cuando supiera si de verdad quería estar en tu vida. Mamá,
Sí quiero. Quiero estar en tu vida. Quiero acompañarte a cada cita médica. Quiero sentarme contigo en la cocina y tomar café. Quiero que me enseñes a hacer tamales otra vez porque ya se me olvidó. Quiero recuperar el tiempo perdido, aunque sé que es imposible. Pero sobre todo, quiero que sepas que te amo. Siempre te amé, incluso cuando no lo demostré. Eres mi mamá, la mujer más fuerte que conozco, la que trabajó doble turno para que yo estudiara, la que nunca se quejó, la que siempre estuvo ahí aunque yo no lo apreciara. Sé que tal vez no me perdones. Sé que tal vez ya no quieras que esté en tu vida, pero voy a intentarlo, mamá. Voy a intentar ser la hija que debí ser hace años. Y si me das una oportunidad, te prometo que no la voy a desperdiciar. Te amo, mamá. Perdóname. Tu hija. Pilar. Dejé la carta sobre mi regazo. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Carmela me pasó un pañuelo. ¿Estás bien? No sé, dije con voz temblorosa. No sé qué sentir. ¿Qué más hay en la caja? Había olvidado el otro objeto. Lo saqué. Estaba envuelto en papel de seda. Lo abrí con cuidado. Era un marco de madera tallada, hermoso, con bordes decorados a mano. Y dentro del marco estaba la fotografía, la misma fotografía que yo había guardado en el cajón semanas atrás. Pilar de 5 años abrazándome en el jardín. Pero no era exactamente la misma. Alguien había restaurado la imagen. Los colores eran más vivos. Las manchas de humedad habían desaparecido. Y en la esquina inferior derecha, grabado en la madera, decía: para mi mamá, mi mejor deseo. Con amor, Pilar. Recordé esas palabras. Las había dicho ella misma hace más de 30 años, una noche vieja cuando era pequeña. Entonces tú eres mi mejor deseo. Abracé el marco contra mi pecho, y lloré. Lloré todo lo que no había llorado en años. Lloré de tristeza, de alivio, de esperanza. Lloré porque mi hija finalmente había regresado. Carmela me abrazó y me dejó llorar sin decir nada. Al día siguiente, 11 de enero, Pilar tocó mi puerta temprano. Esta vez no había escapatoria, no había excusas, no había nada que nos separara. Abrí la puerta. Ahí estaba ella. Mi hija. Con los ojos hinchados de llorar, con el cabello recogido de cualquier manera, con un suéter viejo que yo le había tejido hace años. Mamá. No dije nada. Solo abrí los brazos. Pilar se lanzó hacia mí y me abrazó con una fuerza que no sentía desde que era niña. Lloramos juntas en el umbral de la puerta, sin importarnos que los vecinos vieran, sin importarnos nada más. Perdóname, mamá. Por favor, perdóname. Ya, hija. Ya pasó. No, mamá. No pasó. Fue horrible lo que hice. Años de ignorarte, de preferir a otros, de hacerte sentir menos. Tienes todo el derecho de no perdonarme. Le tomé el rostro entre mis manos. La miré a los ojos. Pilar, escúchame. Soy tu madre. Te cargué en mi vientre durante 9 meses. Te alimenté, te cuidé, te vi crecer. No hay nada que puedas hacer que me haga dejar de amarte. ¿Estoy dolida? Sí. ¿Me lastimaste? También. Pero eso no significa que no te perdone. ¿De verdad? De verdad. Pero, hija, las cosas tienen que cambiar. No quiero que vengas por culpa. Quiero que vengas porque quieres estar aquí. ¿Entiendes la diferencia? Sí, mamá. Entiendo. Y quiero estar aquí. De verdad quiero. Entonces pasa. Voy a hacer café. Entramos juntas. Pilar se sentó en la mesa de la cocina, la misma mesa donde había hecho su tarea de niña. Yo preparé café, serví 2 tazas, me senté frente a ella. Cuéntame todo, dijo ella. Los doctores, los estudios, todo. Quiero saber exactamente qué está pasando. Y le conté. Le conté sobre los síntomas, sobre la primera consulta, sobre los resultados anormales, sobre la biopsia. Le conté mis miedos, mis esperanzas, mis planes. Pilar escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me tomó la mano. Voy a estar contigo en cada paso, mamá, cada cita, cada tratamiento, cada momento difícil. No te voy a dejar sola. ¿Y tu trabajo? ¿Y Rodrigo? ¿Y doña Estela? Rodrigo entiende. Hablamos anoche. Él me apoya completamente. Y mi trabajo puede esperar. Nada es más importante que tú. ¿Y doña Estela? Pilar bajó la mirada. Doña Estela es. Doña Estela. Pero ella no es mi mamá. Tú lo eres. Y fui una tonta por olvidarlo. Apreté su mano.
No fuiste tonta, hija. Solo te perdiste un poco. Todos nos perdemos a veces. Pero yo me perdí demasiado tiempo. El tiempo perdido no se recupera, pero el tiempo que viene sí podemos usarlo bien. Pilar sonrió entre lágrimas. ¿Podemos empezar de nuevo? Podemos intentarlo. Los resultados de la biopsia llegaron el 20 de enero. Pilar me acompañó al consultorio del Dr. Morales. Entramos juntas, nos sentamos frente a su escritorio. Él tenía la carpeta con mis resultados. Señora Rosaura, tengo buenas noticias. El corazón me latía tan fuerte que casi no escuchaba. Los tumores son benignos. No hay cáncer. Pilar soltó un grito de alivio. Me abrazó tan fuerte que casi me tira de la silla. Mamá. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Yo no podía hablar. Solo lloraba. El doctor Morales sonrió. Vamos a seguir monitoreando con ultrasonidos cada 6 meses. Es posible que los tumores crezcan y necesitemos removerlos quirúrgicamente, pero por ahora no hay urgencia. Con los medicamentos adecuados y cambios en la alimentación, podemos mantenerlos bajo control. ¿Entonces no me voy a morir?, pregunté, casi sin voz. Señora Rosaura, todos nos vamos a morir algún día. Pero usted no se va a morir de esto. No ahora. Salimos del consultorio tomadas de la mano. Pilar no dejaba de sonreír. Mamá, tenemos que celebrar. ¿Qué quieres hacer? Te llevo a donde quieras. Quiero ir a casa. Quiero preparar tamales. Y quiero que me ayudes, como cuando eras niña. Pilar me abrazó. Perfecto. Vamos a hacer tamales. Esa tarde, Pilar y yo cocinamos juntas por primera vez en años. Ella me ayudó a preparar la masa, a untar las hojas, a rellenar los tamales. Se manchó las manos de masa y se rió. Mamá, parezco fantasma. Pues lávate las manos, fantasmita. Se fue corriendo al lavabo, exactamente como cuando tenía 10 años. Mientras cocinábamos, hablamos. Hablamos de todo. De su vida con Rodrigo, de su trabajo, de sus sueños. Pero también hablamos de nosotras. De los años de distancia, de los malentendidos, de las heridas. Mamá, ¿por qué nunca me dijiste cómo te sentías? Porque no quería que vinieras por obligación. Pero si me hubieras dicho. Pilar, las madres aprendemos a callar muchas cosas. Aprendemos a tragarnos el dolor para no ser una carga. Aprendemos a sonreír aunque por dentro estemos rotas. Eso está mal, mamá. Tal vez. Pero así nos criaron. Y cuando te das cuenta de que está mal, ya es muy tarde. Nunca es muy tarde. Tú misma lo dijiste. Sonreí. Tienes razón. Nunca es muy tarde. Los meses siguientes fueron diferentes. Pilar venía a visitarme cada semana. A veces sola, a veces con Rodrigo. Cocinábamos juntas, veíamos películas, platicábamos durante horas. También conocí mejor a mi yerno. Rodrigo resultó ser un hombre bueno, atento, cariñoso con mi hija. Me di cuenta de que mi resentimiento hacia él había sido injusto. Él no me había robado a Pilar. Pilar se había alejado por sus propias razones, razones que tenían más que ver con ella misma que con nadie más. Incluso conocí mejor a doña Estela. Pilar insistió en que fuéramos a comer a su casa un domingo. Mamá, quiero que la conozcas. Quiero que veas que no es mala persona. Solo es diferente. Fui con dudas, pero doña Estela me recibió con los brazos abiertos. Rosaura. Por fin nos conocemos bien. Pilar me ha contado tanto de ti. Ven, siéntate. Te voy a servir un tequilita. Resultó que doña Estela no era mi enemiga. Era simplemente una mujer extrovertida, ruidosa, que llenaba los espacios con su energía. Yo era todo lo contrario. Y estaba bien. No teníamos que competir. Había espacio para las dos en la vida de Pilar. Esa noche, cuando regresamos a mi casa, Pilar me abrazó en la puerta. Gracias, mamá. Gracias por darle una oportunidad. Gracias a ti, hija. Por traerme de regreso a tu vida. Un año después, en diciembre, Pilar me llamó con noticias. Mamá, tengo que contarte algo. ¿Qué pasó? Estoy embarazada. El corazón se me llenó de alegría. Hija. Felicidades. Mamá, quiero que estés conmigo. En todo. En las consultas, en el parto, en todo. Quiero que mi bebé crezca conociendo a su abuela. Quiero que le enseñes a hacer tamales, que le cuentes historias, que le cantes las canciones que me cantabas a mí.
Lloré. Pero esta vez eran lágrimas de felicidad. Nada me haría más feliz, hija. Ese año nuevo lo pasamos juntas. Pilar, Rodrigo y yo cenamos en mi casa. Preparé tamales de mole, pozole, flan de cajeta. Decoramos el arbolito juntas. Pusimos el nacimiento. A las 12 de la noche, comimos las uvas, brindamos con sidra y nos abrazamos. Mamá, dijo Pilar, perdóname por todos los años que no estuve aquí. Ya te perdoné, hija. Hace mucho que te perdoné. Lo sé. Pero quiero que sepas que nunca más va a pasar. Nunca más te voy a dejar sola. Le tomé la mano. La puse sobre mi corazón. Pilar, nunca estuve sola. Siempre te tuve aquí, aunque no estuvieras físicamente. Eres mi hija. Eres parte de mí. Y eso nadie lo puede cambiar. Nos abrazamos bajo las luces del arbolito, mientras afuera los cohetes iluminaban el cielo. Hoy, mientras escribo esto, tengo 64 años. Mi nieta, Hilaria, así la nombraron, en honor a mí, tiene 6 meses. Es la bebé más hermosa que he visto. Tiene los ojos de su madre y la sonrisa de su abuelo Germán. Pilar viene a visitarme 3 veces por semana. A veces más. Cocinamos juntas, vemos telenovelas, platicamos de todo. Doña Carmela sigue siendo mi vecina, y mi mejor amiga. A veces vamos las 3 al mercado. Carmela, Pilar y yo. Parecemos 3 comadres chismosas, pero no me importa. Soy feliz. Los tumores siguen ahí, pero controlados. El doctor dice que probablemente viviré muchos años más. Y pienso vivir cada uno de esos años rodeada de las personas que amo. A veces, cuando me siento sola en la cocina con mi café, pienso en esa noche de diciembre, en esas palabras que me rompieron el corazón. Mamá, vamos a pasar con mi suegra. Ella es más divertida. Y pienso en la caja que envié. En los resultados médicos. En la carta. Fue un riesgo. Pude haber perdido a mi hija para siempre. Pudo haberse enojado, alejarse más, nunca volver. Pero también pudo pasar lo que pasó. Pudo despertar. Pudo darse cuenta de lo que estaba perdiendo. Pudo regresar. Y regresó. A veces, para recuperar lo que amas, tienes que estar dispuesta a perderlo. A veces, el regalo más difícil es la verdad. Y a veces, ese regalo es exactamente lo que todos necesitan. Fin. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que necesite escucharla. Y recuerda, nunca es tarde para llamar a tu madre. Nunca es tarde para decir te quiero. Nunca es tarde para regresar a casa.